Auspicia este programa Casinos del Río. Tercer bloque de programa, continuamos con la mesa de análisis preelectoral, ya pisando el balotaje y cuáles son las perspectivas de la Argentina que se viene, junto a Oscar Cárez Leiva, es periodista del diario La Mañana, y Silvio Sacomani, conductor del programa de radio La Cocina de las Noticias. ¿Cómo han visto en este periodo de este gobierno que termina el tema de la calidad institucional en cuanto al respeto a la división de poderes, a la independencia de la justicia, al control de los actos de gobierno? ¿Cuál es la visión de cada uno? Sí, yo creo que es objetable, ¿no es cierto? Es objetable en un todo, ya que la independencia de poderes se pudo mantener, pero a raíz de una lucha, no per se, ¿no es cierto? Ahora el kirchnerismo se está alejando del poder, ¿no es cierto? Digo kirchnerismo porque Scioli, desde mi punto de vista, no es kirchnerista, ¿sí? Vaya a saber Dios qué será, no sé. Si es menemista, si es kirchnerista, si es sciolista, eso yo realmente lo desconozco. Lo que está claro es que responde al espacio del Frente para la Victoria, eso está clarísimo. Ahora bien, una embestida muy importante para con el juez Fait, eso es claro. La forma de llevar adelante el Ejecutivo, de ejecutar por parte de la señora Presidenta de la Nación, convengamos que de un tono bastante agresivo, ¿cierto? Ahora, hay designaciones hormiga que son increíbles en la justicia fundamentalmente, ¿sí? Días atrás emitieron 2 pliegos para Julián Domínguez, que corresponde a la Cámpora, y el doctor Forlón para la AGN, la Auditoría General de la Nación, por ejemplo. Y digo, si bien está en mandato y lo puede hacer, ¿cuál es la necesidad? Bueno, ha sido muy cuestionado por parte de la oposición. Por supuesto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la necesidad? Yo creo que las palabras definen a las personas, digamos, y más en momentos así que son claves para el destino de un país. Y así como Daniel Scioli ha dicho que no va a haber ajuste y que no va a haber pérdida de subsidios, y yo y los que estamos apoyando su postulación lo respaldamos plenamente, digamos, porque eso da previsibilidad a la economía y da previsibilidad también a cuestiones sociales, entre otras cosas porque eso, si se mantiene eso y si se mantiene también, por ejemplo, lo que él dice en el tema siempre económico, para después pasar a mencionar lo otro, digamos, si se mantiene, por ejemplo, los esquemas actuales de desendeudamiento, Argentina va a poder mantener toda su estructura de planes sociales y toda su serie de iniciativas que ayudan, digamos, a los sectores más postergados para que tengan, digamos, un poder adquisitivo y enfrentar su vida, digamos, en las mejores condiciones. Un paréntesis chiquito, si me permitís. Sí, por favor, cómo no, por favor. Si los subsidios generaran puentes para que las personas que los adquieran o que los adquieren hoy por hoy se insertaran nuevamente en el ámbito laboral, yo lo aplaudo, no lo he visto, no lo he visto. Realmente yo me refiero, las asignaciones universales por hijo. Yo me refiero, hay 2 planos de subsidios. Está el tema de subsidios, digamos, a los servicios, que eso es importantísimo mantenerlo, porque, digamos, si no y ese es el riesgo que nosotros, cuando se habla de que hay una campaña del miedo, parte del ciolismo, digamos, en realidad es una campaña de miedo tenemos nosotros. Porque si, digamos, los usuarios, yo uso colectivo habitualmente, digamos, si se me dispara la tarifa y si se dispara la tarifa, digamos, de otros servicios, como el de la electricidad, como el, qué sé yo, el agua, si se disparan ese tipo de componentes del bolsillo
de los trabajadores y de la comunidad en general, digamos, seguramente eso va a afectar plenamente. Después los otros son subsidios porque ahí, digamos, se vienen de años de una debacle. Parece que se hubiese olvidado que el 2001 fue muy terrible y que el Producto Bruto Interno cayó en forma terrible. Ahora, perdón, digamos, Oscar, y eso se ha ido recuperando. ¿Pero se pueden seguir manteniendo estos niveles de subsidio? Pensemos a los servicios. Sí. ¿De dónde va a salir el dinero? Porque con estas tarifas no hay inversión. Es que con el esquema actual se ha podido, y seguramente, digamos, y yo le he dicho que él tiene sus propias ideas también como para enfrentar este tema, mantenerlas y, digamos, pero sin tocar los que han sido las conquistas sociales que son importantísimas. ¿Pero se ha mantenido a qué costo? Eso es lo que yo pregunto. Porque tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, tenemos alta presión tributaria, deuda pública que ha crecido. Se puede llamar, digamos, hay un aspecto relativo en el tema de, por ejemplo, de inflación, en lo que decís, más alta del mundo. Puede ser una inflación relativamente alta. Creo que vos sos más economista y creo que vos también, pero a mí me han explicado gente que también sabe el tema, que por ejemplo las inflaciones muchas veces se deben al crecimiento y están pautadas por el crecimiento, como en este caso, digamos, y que hay determinados niveles en que son aceptables si hay crecimiento. Bueno, acá ha habido un crecimiento notable, digamos. No quiere decir esto justificar para nada en absoluto lo que es la inflación, porque como decimos, deteriora el bolsillo de los trabajadores, claro, pero exacto. que digamos de alguna manera, a través de paritarias, a través de la movilidad jubilatoria, los 2 aumentos por año que se le dan a los jubilados, se ha logrado mantener en forma bastante alta, digamos, una paridad entre lo que es el movimiento inflacionario y el movimiento de que son los ingresos de la sociedad. Pero ahora paso, y brevemente, porque me excedí, paso a lo que vos, a lo que vos relatabas. Es un placer escucharte, por favor. No, a lo que vos decías, te agradezco muchísimo, digamos. En cuanto al tema institucional, yo creo que, digamos, el gobierno nacional ha tratado completamente de respetar lo que son la institucionalidad, digamos. Se decía en algún momento que, en un momento en que Cristina Fernández tuvo un congreso mayoritario de la oposición, que iba a gobernar por vetos. Sin embargo, no gobernó por vetos. Gobernó en base a consenso y buscando aliados dentro de las 2 cámaras pero siempre nacionales. tuvo mayoría este gobierno. Exacto. El gobierno siempre tuvo mayoría en el Congreso. A través, en un momento, digamos, en diputados, que cuando se conformó el denominado Grupo A, no tenía mayoría, e incluso la oposición tomó la mayor parte de las presidencias de las comisiones, en un hecho inusual que no respetó la tradición argentina histórica de respetar que la mayoría que tiene, la primera minoría tiene que tener la mayor parte de las presidencias. Eso no se respetó. En ese tiempo, pese a todo, el gobierno nacional hizo todos los esfuerzos por consensuar numerosas de las legislaciones que están hoy en vigor. Ahora, ¿pero por qué se habla de la escribanía? El Congreso es una escribanía del gobierno. Bueno, pero eso, yo quiero hacer una salvedad muy chiquitita. El tema es si tienen mayoría o minoría, eso lo determinó el pueblo, gracias a Dios. Esto es así, es la regla de la democracia. No, está bien, yo marcaba un hecho. Eso. Sí. Ahora, el tema es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Ese es el punto. Que quisieron avanzar y no han podido, no han podido. En un momento estuvo ahí flaqueando la cosa, pero no se pudo. Hoy sí, hoy hay una decepción. Yo creo que esto lo tenemos que ver todos, ¿no es cierto? Porque me parece peligroso. Hay una desesperación, se está haciendo del poder nuestra señora presidenta y está haciendo designaciones hormigas por todos los ministerios. Esto es así. Esto es así, es un hecho. Yo lo que puedo decir, digamos, en relación con la justicia, que la justicia está en deuda con la sociedad, digamos. Es parte del problema de la llamada inseguridad, digamos, que existe y que la población lamentablemente la sufre. Es parte del problema.
porque, digamos, no solamente las policías, que son varias, las fuerzas de seguridad, que son varias. La justicia tiene que democratizarse también, porque es el único poder del Estado que no ha tenido cambios prácticamente desde el advenimiento de la democracia. Ha tenido muy pocos cambios, digamos. Actualmente está funcionando de una manera irregular. Lamentablemente, la Corte Suprema tiene solamente 3 miembros, cuando debieran ser 5. Por lo menos los miembros, o sea, lo que se apunta. Perdón, ¿lo podemos dejar aquí el tema institucional sí, o necesitas redondear alguna idea? No, para acabar solamente eso. Tendrían que ser 5 los miembros. Sí. La oposición no ha permitido que se designen los otros. Se han presentado. Había ¿Y quiénes eran? Bueno, tenían una camiseta política. No, por lo que yo sé, Carles, la camiseta que tenía, la del Papa, porque es una figura muy ligada al Papa. Yo no sé si es, digamos, no sé. Te recuerdo además tenían méritos académicos. El Papa es peronista, te recuerdo. Ahora que ahora se alcanza, ¿no? Como la camiseta del Papa. El Papa, digamos, es una persona, digamos, que nos sorprendió a revolucionario. Más de un aspecto y me parece una figura, digamos, muy positiva para el mundo. En esta época. Exacto. Para aprovechar los minutos que nos quedan, como periodistas manejamos datos, información, ¿cómo ven el grado de veracidad de la información que ha proporcionado el gobierno? En términos del INDEC, en términos de los indicadores de pobreza. No, indicadores de pobreza no hay por parte del gobierno. Desde el 2013 no hay indicadores de pobreza, no hay medición de pobreza en la República Argentina. Lo mide el observatorio o el barómetro de la UCA, ¿no es cierto? Y dio 12 millones de pobres. Yo digo, en este país, cuando producimos alimentos para 400 millones de personas y que haya un chico que se muera de hambre, una persona que se muera de hambre en nuestro país, es criminal. ¿Es un tema de este gobierno? Solamente no. De todos los gobiernos. De todos los gobiernos que estuvieron hasta hoy en la República Argentina. De absolutamente todos. Oscar, ¿te conforma la información pública que ha proporcionado el gobierno? Yo creo que hay otros indicadores que no son del Estado Nacional. Bueno, pero por ejemplo el tema de pobreza. Pero digamos, por ejemplo, estaba leyendo informes, la FAO, que es el órgano de las Naciones Unidas para la Alimentación, digamos, marcó que ya en el año 2013 se había erradicado el hambre en la Argentina. Así lo marca. ¿Te puedo corregir con todo el respeto del mundo? Pero, no decía eso la FAO. La FAO sostuvo que en 15 años, porque el estudio tiene que ver con 15 años atrás, ¿no es cierto? Desde el 90 hasta ayúdenme, 2005. Del 2000 al 2015, del 2000 al 2015, que la pobreza había disminuido en la República Argentina, creo que un 5%, en 15 años. Termino, sí, por favor. Termino, digamos. ¿Cómo no? También hay una personalidad destacada, digamos, por su carácter solidario, que es Juan Carr, que ha desarrollado toda una lucha. Él también ha dicho que prácticamente se ha eliminado el hambre en Argentina. Sí. Lo ha dicho él, que es una de las personas que más ha hecho en otras épocas y en estas épocas también, en años pasados sobre todo, para, digamos, llevar alimentación a los sectores más necesitados. Pero, digamos, él mismo dice que se ha reducido prácticamente. Pero, perdón, Oscar, es un hecho, no es una opinión, que hay chicos que han muerto de hambre en la Argentina. Es un hecho. Hay situaciones, digamos, digamos, en algunos lugares que pueden haberse dado algún bolsón de pobreza, pero, digamos, en términos generales se está atendiendo enormemente, lo dice, vuelvo a insistir, Juan Carr. Además, digamos, yo marco, pero yo también te marco otro hecho, digamos, el informe que hace la Universidad Católica Argentina, digamos, tiene, según algunos críticos, varias fallas metodológicas, digamos. Por ejemplo, se privilegió, sobre todo se hizo en lugares en donde justamente hay hambre, o sea, donde hay pobreza. ¿No? El doctor Albino dice otra cosa, que me parece que se ocupó más que Juan
Oscar, del tema de la No, pero yo digo, digamos, concretamente, digamos, que se hizo en lugares metodológicamente donde son sectores como alguna parte del conurbano bonaerense donde hay pobreza todavía, digamos. En el norte también. Pero por eso aparece justamente, o sea, esa es una trampa metodológica. ¿Y dónde no hay pobreza en la República Argentina? Hay siempre, o sea, lo que hay sectores, digamos, que tienen menores recursos, pero que se han visto enormemente aliviados por la política social que ha implementado este gobierno, digamos. Ahora bien, o sea, cortito porque nos quedan pocos minutos. La asignación universal por hijos. Es brillante. Ninguno de los dos candidatos la va a retirar. Obviamente porque ya es un derecho adquirido y está bárbaro. Ahora, pero no es un derecho adquirido, no es un derecho adquirido. Ya porque sí. Si se cambia la política económica y no se tienen los recursos para mantener eso, ¿quién se dijo que recorta el Estado. Pero ¿quién dijo que los van a cambiar? Y lo han dicho los asesores de Perdón, les pido Macri. a cada uno... Muchos asesores de Macri lo han dicho. Perdón, para ir cerrando, Sí, ¿les pido un minuto a cada uno? Sí. Porque estamos muy cortos de tiempo. ¿Cómo imaginan, cómo les gustaría que fuera la Argentina que viene? ¿Empiezo yo? Dale, Oscar, dale. Sí, dale. Un minutito. No, yo creo que, digamos, sobre todo, digamos, a mí me importa sobre todo, digamos, que en este balotaje del 22 de noviembre se imponga el candidato Daniel Scioli, porque marca previsibilidad en varios aspectos. No va a haber ajuste, no va a haber recorte de subsidios a los servicios, no va a haber recortes a los programas sociales que se mantienen, digamos. Se va a seguir con las políticas centrales y a su vez él va a buscar la forma de atraer inversiones en una mayor proporción que la que se tiene actualmente y, digamos, va a darle estabilidad a un futuro gobierno con los sectores trabajadores y con los sectores empresarios de la industria nacional, sobre todo, que él dicho que va a privilegiar. Un minuto cumplido, perfecto, Oscar. Silvio, un minuto para ti. Bien, vos sostuviste que sos obviamente un colega, que sos periodista, indudablemente militante, ¿no es cierto? Eso está claro. Apoyás a Scioli. No milito orgánicamente. Bueno, pero lo apoyás a Scioli. Aprovechá el minuto. Tenés una postura. Apoyo totalmente, claro que sí. Mi postura es por la Argentina que viene. ¿Yo qué quiero de la Argentina que viene? Quiero esto. Quiero que pensando en algunos aspectos de manera distinta, no se genere una enemistad, no se genere una grieta. ¿Qué quiero? Quiero que gane quien gane, convoque a las fuerzas políticas y diga, señores, vamos a generar un plan de gobierno conjunto para la República Argentina. Un plan de salud, un plan de seguridad, un plan de educación y un plan económico, y que se mantenga a corto, mediano y largo plazo. Eso quiero. Quiero una Argentina para argentinos. Y no quiero una Argentina con divisiones. Y yo creo que lo podemos hacer. Está demostrado mínimamente en este diálogo que tuvimos. Fue un diálogo, no fue una discusión. Y en algunos cuantos aspectos pensamos distintos. Sí. Y yo agradezco que pensemos distintos. Sí, porque estimados, es natural en la sociedad. Lamentablemente me veo la obligación de dar por terminado esta mesa. Les agradezco. No, los creo que es lo que hace falta, el debate de las ideas. Sin dudas. Un placer. Muchas gracias. Igualmente, Oscar. Un gusto. Pausa y venimos con el último bloque. No se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Sancor Seguros.